Información inmediata. Y el Comité de Expertos para el Concurso de Méritos y Oposición de Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, ejecutado en 2024, denuncia irregularidades en el proceso contractual. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la doctora Ivonne Telles, miembro del Comité de Expertos para la Renovación de la Corte Nacional de Justicia. Irregularidades en el proceso contractual, en el concurso, o cuál es la respuesta que esperan los expertos por parte del Consejo de la Judicatura. Una respuesta que sabemos nos llega desde noviembre. Doctora Telles, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, Fausto, muchísimas gracias. Bueno, en efecto, este proceso ha tenido una serie de modificaciones en el camino. Nosotros fuimos más de 40 personas que participamos en un concurso de méritos de oposición para ser seleccionados para desempeñar el rol de expertos. Esto fue trabajado en los meses de junio a principios de agosto del año 2024. Y a partir de ese momento, una vez concluido nuestro trabajo, entramos en un proceso un poco tortuoso, difícil, dado que acompañado a las declaraciones de una nulidad parcial, primero del concurso y posteriormente de una nulidad total, que son ajenas a nuestro desempeño, a nuestro trabajo, de todas maneras entorpecieron el proceso de carácter administrativo, nublaron también un poco las gestiones y adicionalmente también repercutieron en esta consideración posible de que nuestro trabajo había sido parte quizás o causal o una de las causales que hubieran llevado a las declaratorias de nulidad, lo cual son pues de ninguna manera obedecen a la realidad, por el contrario fueron hechos aislados, independientes, cada uno en su propia lógica, pero que confluyeron en un momento. Y esa fue la lectura que se dio por parte del Consejo de la Judicatura, porque para poner en contexto, en un primer momento se declara la nulidad parcial por los problemas generados en la contratación de esta empresa Métricas Web, que no tenía la trayectoria, la experiencia ni el conocimiento necesario quienes la integraban para realizar ese tipo de pruebas de confianza. Se declara la nulidad parcial y posteriormente vienen algunos problemas, tropiezos, no pueden generar informes, retomar el concurso de una forma adecuada, al menos transparente. Llegamos ya casi a finales del 2024 y allí una denuncia de un supuesto error en la calificación de méritos de una de las postulantes hace que el Consejo de la Judicatura tome como pretexto esto para anular totalmente, diciendo de esta forma o pretendiendo sugerir que ustedes eran parte del problema. Claro que sí, y eso es justamente una de las preocupaciones, porque nuestra función realmente fue una función dentro de un proceso, dentro de una fase de proceso. Nosotros de ninguna manera estuvimos inmersos en el diseño del concurso, ni en la administración del concurso como tal. Nosotros simplemente fuimos contratados para elaborar una serie de pruebas con base en las áreas de dominio y de expertise de cada uno de nosotros. Con esto se elaboraron bancos de preguntas, se elaboraron casos de estudio precisamente para que los postulantes los pudieran resolver y presentar, y adicionalmente, lógicamente, como dentro de todo concurso había una fase de recalificación, en este caso precisamente obedeciendo a las fases naturales, no dentro de una persona que tuviera la posibilidad de acceder a ello. En este sentido, y con base en esto, lo que sucede entonces es que nos encontramos nosotros como en la mitad de un proceso que no tenía que ver con nuestro desempeño. Me refiero con esto a que, primero, como usted bien dice, Fausto, en la primera parte, una declaratoria de nulidad parcial obedece a la contratación de una empresa que al parecer no tenía la idoneidad técnica requerida para llevar a cabo las pruebas de confianza. Esto es ajeno a nuestro desempeño. Y posteriormente, dentro de la fase de impugnación, claro, los postulantes, uno de ellos aparentemente, de lo que se tuvo conocimiento, tuvo un puntaje
bastante distanciado del puntaje que había obtenido originalmente cuando se le recalificó, perdón. Con esto entonces se dio a entender que posiblemente esta fase de recalificación había podido tener algún vicio por parte nuestro y que esto indicaba entonces que las pruebas no habían sido planteadas o planificadas de la forma idónea. Esto quiero decir que hay que separar aquí varias cosas, sobre todo quienes estuvimos trabajando detrás de esto. En primera instancia, nosotros tuvimos unos procesos de seguridad y de verificación de nuestra actuación muy estrictos. Nosotros no pudimos hacer la gestión, no había, digamos, la posibilidad de hacerlo en otros espacios que no fueran los espacios proveídos por el Consejo de la Judicatura, con los procesos de seguridad, inclusive a las tecnologías de información del caso. Es decir, era un espacio sumamente restringido. Adicional a esto, nosotros no teníamos mayor conocimiento de quiénes eran los postulantes, ni había conflictos de intereses. Es decir, cuando se realizaban estas funciones de recalificación, eran funciones netamente técnicas. Ahora, como bien lo mencionaba en otro espacio, probablemente si hubiera habido digamos, esta posibilidad de que en esta fase de recalificación se hubiera obtenido un puntaje con mucha diferencia frente al puntaje originalmente obtenido, esto era simplemente una situación que puede presentarse en cualquier concurso y que llamaba a quienes estaban ejerciendo esta función técnica a revisar técnicamente cuál era el fundamento de su criterio. Se entiende que para eso los expertos son los expertos en cada uno de los temas y tenían esa capacidad de hacerlo. Con esto quiero aclarar entonces que son funciones distintas a la función natural de la administración de un contrato de la gestión, de un concurso de la gestión que realiza una institución pública frente a unas funciones sumamente puntuales, sumamente específicas que fueron las diseñadas y las trabajadas por cada uno de los expertos. Entonces, adicionalmente, también vale la pena aclarar que en las declaratorias de nulidad, tanto de la parcial como posteriormente en la nulidad completa del concurso, no se hace mención a la gestión de los expertos. Es decir, nosotros simplemente cumplimos una función, insisto, de carácter técnico, de ninguna manera influyendo e incidiendo en ninguno de los otros espacios que referían a la institución. Entonces, son instancias separadas e independientes. No obstante, la narrativa del Consejo de la Judicatura se mantuvo en esos últimos meses sobre estos cuestionamientos a estas recalificaciones, un tema que incluso, si había insistido, había sido ya subsanado, superado, ya no había forma en teoría de regresar a aquello, pero ya posteriormente ya se dijo lo que se dijo, es decir, que hubo problemas en la recalificación y que por esto se anulaba totalmente el concurso. Ustedes hacen 3 pedidos en concreto. Me voy a referir a uno de los, al texto del comunicado, que no sé si lo podemos tener ya en pantalla. En parte de este comunicado ustedes hacen 3 pedidos. El primero, se nos remita vía correo electrónico copias de los informes que sustentaron la declaratoria de nulidad insanable total del concurso. Esto es importante porque hay dudas sobre lo que realmente motivó al Consejo de la Judicatura a anular totalmente el concurso. Se hablaba incluso de cálculos políticos. Correcto. En este caso hay que aclarar, cuando nosotros como expertos remitimos el comunicado al Consejo de la Judicatura, lo hacíamos precisamente porque nosotros queríamos conocer, dado que es un carácter un concurso que tiene un carácter de interés público y nacional sumamente delicado para la justicia ecuatoriana, lo que nosotros queríamos hacer hincapié aquí era conocer precisamente cuáles fueron las motivaciones para nosotros constatar que de ninguna manera se hace referencia al trabajo técnico de los expertos, ni que esto cae como causal de la nulidad del concurso. Aunque creo que en el tema comunicacional pudo haberse quizás llevado al entendimiento de que parte del proceso de recalificación era la motivación de la nulidad, hay que dejar claro que las motivaciones que llevan, de acuerdo a los informes técnicos que emite el Consejo de la Judicatura, a la declaratoria de nulidad no tenían que ver directamente con la gestión realizada por nosotros, tanto en la primera etapa, insisto, en la empresa de las pruebas psicotécnicas, como en la segunda fase de la declaratoria de nulidad. Entonces,
Nuestra función, insisto, era una función absolutamente puntual, específica de elaboración de casos. No teníamos conocimiento de los postulantes, no teníamos acceso a esa información, tampoco teníamos acceso y teníamos sumamente controlados los espacios de trabajo. Teníamos, por supuesto, unos acuerdos de confidencialidad donde nosotros simplemente teníamos que desarrollar pruebas de carácter técnico, con rigor técnico. Trabajamos en tribunales precisamente para hacer validación conjunta. De igual manera sucedió con la fase de recalificación, pero esto no tenía que ver, insisto, con la administración del concurso como tal que estaba en cabeza del Consejo de la Judicatura. Aclaraciones que valdría la pena que el Consejo de la Judicatura las haga públicamente en función de la demanda que hacen los expertos. Son 40 expertos, si no me equivoco, doctora. Sí, es exactamente un poco más, porque hay personas que participaron en algunas fases, repitieron en algunas fases y otras personas simplemente participaron en una de ellas. De hecho, nuestro comunicado, precisamente tan seguros nosotros de nuestro trabajo, obedecía a ello. Precisamente por eso le solicitamos al Consejo de la Judicatura inclusive que se pronunciara respecto a la de idoneidad y a la ética y al trabajo que había realizado los expertos, porque nos sentimos perjudicados también en algunos casos respecto al trabajo que nosotros realizamos, que insisto era con absoluto rigor técnico y que de ninguna manera tiene que ver con intereses que estuvieran posiblemente insertos dentro de un proceso que entendemos es sumamente delicado. Comunicado que fue enviado en noviembre, después incluso ya de varias semanas de haber concluido el trabajo. Hasta el día de hoy no hay una respuesta al comunicado y la cereza del pastel, tampoco les pagan. Es correcto, exactamente. No tuvimos una respuesta. Nosotros tuvimos acercamientos con las directivas del Consejo de la Judicatura. Hemos seguido los canales regulares, inclusive por eso emitimos el comunicado. Lamentablemente no hemos tenido respuesta. Se nos han solicitado facturas y directamente el Consejo de la Judicatura nos ha solicitado anularlas a renglón seguido. Esto ha sucedido en 2 ocasiones. Por lo tanto, también ha creado expectativas sobre un trabajo que, como cualquier persona y cualquier profesional, se desempeña precisamente también esperando una retribución de carácter económico. Han pasado 6 meses y lamentablemente tampoco hemos tenido ni una respuesta adecuada. Hemos sentido maltrato institucional, lamentablemente, pero hay que decirlo así, y tampoco hemos obtenido pues el pago correspondiente por el trabajo desempeñado, y ya son 6 meses de haber concluido el trabajo a satisfacción. Un periodo del Consejo de la Judicatura realmente para el olvido. Los últimos 6 años, con todos los vocales que han tenido, con esta deuda gigante que tienen, 2 años seguidos intentando hacer un concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, 2 concursos fallidos. Hoy por hoy el concurso para jueces de primer nivel, jueces de tribunales y cortes provinciales también suspendido, y tampoco hay respuesta a los expertos que fueron contratados por el Consejo de la Judicatura. Esperamos sin duda respuestas y por supuesto convocaremos a quienes integran el Consejo de la Judicatura para saber cuál es su posición respecto de este pedido. Doctora Telles, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Una linda noche. Gracias nuevamente. La doctora Ivonne Telles, miembro del Comité de Expertos para la Renovación de la Corte Nacional de Justicia, haciendo referencia al comunicado que enviaron los expertos pidiendo aclaraciones sobre las supuestas irregularidades, que el Consejo de la Judicatura aclare que no hubo tales en el concurso respecto de los expertos y además que les paguen sus honorarios. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo.